en este espacio vamos a venir a hablar del título número 6 del libro El Manual de Ingeniero Civil. El título número 6 nos trata de teoría estructural. ¿Para qué nos sirve la teoría estructural? La teoría estructural nos sirve para describir el comportamiento de las estructuras cuando son sometidas a diferentes tipos de cargas. También nos sirve para predecir la resistencia de estas y la deformación. ¿Qué podemos decir que las cargas? Las cargas son fuerzas que son aplicadas a las estructuras y se clasifican en dos, en las estáticas y en las dinámicas. Las estáticas son las que no varían con el tiempo y siempre van a ser las mismas, no van a variar ni mucho menos. Y las dinámicas son las que sí varían con el tiempo, pueden ser más, pueden ser menos. Para un ejemplo, las estáticas pueden ser el peso de la misma estructura y puede ser el material de los tejados. Y en las dinámicas podemos decir, por ejemplo, en una estructura de un edificio, pueden ser las personas. A veces hay más, a veces hay menos personas y hay más peso o menos. O en un puente, dependiendo del tráfico va a haber más carros, menos carros, y también pueden ser de más peso o menor peso y van a variar con el tiempo. Pueden cambiar con el tiempo a mucho más carga o menos carga. También estas se pueden decir que son distribuidas y concentradas. Entonces en este dibujito vamos a ver las distribuidas. Digamos que esta es una viga, ¿no? Entonces se distribuye en 6 partes. Decimos que son esas 6 partes, podemos decir que son 6 columnas. Y a diferencia en las concentradas está en un punto específico. Y esa sí no va a cambiar ahí, siempre va a estar ahí y siempre se va a soportar ahí. Vamos a hablar de equilibrio estático en una estructura. ¿Qué es equilibrio estático? Equilibrio estático es un estado estacionario en el cual la posición relativa de los componentes de un sistema no cambian con el tiempo. Podemos decir que entonces la posición relativa de los componentes de una estructura no va a cambiar con el tiempo. Para saber si una estructura está en equilibrio estático hay 3 reglas. La primera es que la sumatoria de las fuerzas verticales sea igual a 0, que la sumatoria de las fuerzas horizontales también sea igual a 0 y que la sumatoria de los momentos también sea igual a 0. Con esto podemos asegurar que no está en traslación ni tampoco está en rotación la estructura. Para esto vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a ver si está en equilibrio estático o no. Vamos a hablar de equilibrio estático en una estructura. ¿Qué es equilibrio estático? Equilibrio estático es un estado estacionario en el cual la posición relativa de los componentes de un sistema no cambian con el tiempo. Podemos decir que entonces la posición relativa de los componentes de una estructura no va a cambiar con el tiempo. Para saber si una estructura está en equilibrio estático hay 3 reglas. La primera es que la sumatoria de las fuerzas verticales sea igual a 0, que la sumatoria de las fuerzas horizontales también sea igual a 0 y que la sumatoria de los momentos también sea igual a 0. Con esto podemos asegurar que no está en traslación ni tampoco está en rotación la estructura. Para esto vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a ver si está en equilibrio estático o no. Ahora, en este ejemplo vemos una viga que tiene una longitud de 10 metros, en la cual actúan 4 fuerzas. 2 positivas que son este de acá y este de acá, y 2 negativas que son este de acá y este de acá, las cuales constan de este de 8.8 kilogramos fuerza, este de acá de 6.2 kilogramos fuerza, este de acá de 5 kilogramos fuerza negativa y este de acá de 10 kilogramos fuerza negativa, y un momento de 2 kilogramos fuerza por metro que actúa sobre esta. Entonces podemos decir que en la viga hay 2 columnas que son esta de acá y esta de acá, y actúan 2 cargas acá arriba que son las negativas, una carga de 5 kilogramos acá y otra de 10 kilogramos acá, esta a una distancia de 2 metros del punto inicial y esta a una distancia de 5 metros del punto inicial. Entonces vamos a ver si se cumplen las normas para que esta esté en un equilibrio estático. La primera es que la sumatoria de las fuerzas horizontales sea igual a 0. Como observamos en el ejemplo no hay ninguna fuerza horizontal, entonces podemos decir que es 0. Ahora vamos a ver si la sumatoria de las fuerzas verticales es igual a 0. Empecemos por acá con esta que es 8.8
kilogramos de fuerza más 6,2 kilogramos de fuerza, más esta de acá arriba que es negativa, entonces ponemos menos 5 kilogramos fuerza, acá también kilogramos y acá también kilogramos. Y otro más esta de acá que es negativa, 10 kilogramos. Entonces al hacer esto decimos que esto con esto me da 15. ¿Vamos? Y acá menos más menos 10 kilogramos. Y esto nos va a dar un igual a 0. Entonces ya comprobamos que las fuerzas verticales, la sumatoria de las fuerzas verticales es igual a 0. Ahora vamos a ver si la sumatoria de los momentos de cualquier punto es igual a 0. Entonces empezamos por la izquierda, por el primero, este de acá. Entonces esta no es un momento, por lo que no tiene distancia del punto inicial, entonces esta la ignoramos. Entonces seguimos con la otra, que la que sigue es esta. Esta es de 5, de menos 5 porque es una fuerza. Ahora vamos a hablar de esfuerzo y deformación. Vamos a empezar por definir qué es esfuerzo. Esfuerzo es la fuerza que actúa sobre una área unitaria en la que se está aplicando. Y la deformación es el cambio de dimensión sobre unidad de longitud. Podemos decir que hay 4 tipos de esfuerzo, que son el esfuerzo de tensión, el esfuerzo por tensión, el esfuerzo de compresión y el esfuerzo cortante. Podemos decir que el esfuerzo es la causa y la deformación es el efecto. Y podemos decir que en cargas dinámicas actúan los esfuerzos de tensión y de compresión. Y de las cargas estáticas actúan los esfuerzos cortantes. Podemos decir que estos dos están relacionados y esta relación se llama la ley de Hooke, la cual nos dice que el esfuerzo es totalmente proporcional a la deformación por el módulo de elasticidad. O también podemos decir que se define como la deformación es igual al esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Vamos a ver unos ejemplos para explicar qué es el módulo de elasticidad y cómo actúa la ley de Hooke. Bueno, vamos a ver si se cumple la segunda ley, que es la que la sumatoria de los momentos tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a empezar por la izquierda. Entonces vemos que esta fuerza no es un momento, por lo que su distancia es 0 desde el punto inicial, entonces la ignoramos. Entonces seguimos por la segunda. La segunda está a una distancia de 2 metros y es una fuerza negativa, entonces sería 5 por 2, que es la distancia, más la que sigue es esta, que también es negativa y es a una distancia de 5 metros también, entonces sería 10 por 5 y le sumamos la otra fuerza, que es esta, que está a una distancia de 10 metros y es positiva, esta es negativa. Entonces decimos que 6.2 por 10 y le sumamos el momento es 2 y es negativo, por lo que irá en torno a las fuerzas negativas, menos 2. Entonces ahora resolvemos. Esto es igual a menos 10 más menos 50 más 62 menos 2, y esto nos va a dar un igual de menos 60 62 menos 2, y esto es un igual de 0. Como podemos ver, la sumatoria nos da 0 y entonces podemos concluir que la estructura o la viga está en un equilibrio Bueno, lo que nos dice la ley de Hooke es que el esfuerzo es igualmente proporcional a la deformación unitaria por el módulo de elasticidad, o que la deformación unitaria es igual a el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Para el siguiente ejemplo vamos a decir que la fuerza, que vendría siendo
el esfuerzo va a ser igual a una constante K o módulo de elasticidad por X, que va a ser el alargamiento de metros. Entonces, newton con esto se van y nos queda que X es igual a 6 sobre 50 metros. Ya nos quedó en unidades de metros, y entonces esto es igual a 0.12 metros. Y ahí comprobamos la ley de Hooke y decimos que el alargamiento correspondiente cuando se hace un esfuerzo de 6 newtons es de 0.12 metros o de 12 centímetros. Bueno, en este ejemplo nos dicen que un resorte se alarga 8 centímetros cuando se cuelga un peso de 4 newtons. Si se cuelga un peso de 6 newtons, halle el alargamiento correspondiente. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es sacar los datos de este, los cuales son la fuerza, que es igual a 4 newtons, que también lo podemos decir que ese es el esfuerzo, y el alargamiento, que es X, que es igual a 8 centímetros o a 0.08 metros. Nos dicen que se ejerce otra fuerza que es igual a 6 newtons o un esfuerzo, y nos preguntan que cuál es el alargamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Hooke? Nos dice que fuerza o esfuerzo va a ser igual a el módulo de estiramiento o la constante K por X, que es el alargamiento o la deformación. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la fuerza y tenemos el alargamiento. Entonces vamos a despejar K. K va a ser igual a fuerza sobre, y este va a ser el módulo de elasticidad. Entonces el módulo de elasticidad va a ser igual a 4 newtons sobre 0.08 metros. También lo podemos expresar como 50 newtons sobre metros. Entonces ya tenemos el módulo de alargamiento, y con este podemos encontrar el alargamiento cuando se ejerce una fuerza de 6 newtons, que sería 6 newtons igual a 50 newtons sobre metros por X. Entonces despejamos X y esto nos va a dar igual a 6 newtons sobre 50 newtons sobre metros. En la teoría estructural vamos a ver qué es una estructura. Una estructura es un conjunto de elementos los cuales son capaces de mantener su forma y cualidades al pasar del tiempo, así sean expuestas a cargas o a fuerzas externas. Para medir la estabilidad de una estructura hay que ver la resistencia de los materiales y la mecánica racional. Así que pues vamos a ver qué es cada una de estas. De la resistencia de materiales. La resistencia de materiales es la que estudia el modelo del sólido deformable. Estudia los fenómenos que pueden afectar en este, como las posibles deformaciones o rupturas del sólido. La resistencia de materiales como tal lo que estudia es la resistencia mecánica, la rigidez, la estabilidad. La resistencia mecánica como tal es la capacidad máxima que puede desarrollar el cuerpo de fuerzas internas para poder resistir las cargas o a lo que se esté exponiendo. La rigidez es la capacidad de oposición a las deformaciones, y la estabilidad es el equilibrio que puede mantener este sólido. Entonces pues podemos decir que la resistencia de materiales lo que nos va a permitir saber qué material nos conviene más usar y cuál va a ser la mejor forma y dimensión que va a llevar uno de esos elementos de la construcción, y cuál va a ser como que los materiales que van a satisfacer nuestras necesidades y va a ser uno más económico. Y ahora vamos a ver la resistencia mecánica. Al estudiar la resistencia mecánica lo que vamos a obtener es
poder saber cuál va a ser la mejor forma y dimensión que va a llevar nuestra estructura para que así no falle, no se rompa o se deforme. Bueno, ahora para poder explicar mejor los conceptos anteriormente, vamos a ver el siguiente ejemplo. Se quiere levantar un cuerpo de 100 kilogramos de peso y para hacer menos esfuerzo a realizar se utiliza una barra que a través de un apoyo intermedio o se usará como una palanca. Se desea en un principio calcular la fuerza P que se deberá aplicar en el extremo de la barra. Entonces pues tenemos aquí un peso y pues esta va a ser una barra. Lo que necesitamos encontrar va a ser el peso o fuerza que debemos ejercer aquí para que este peso nos levante este peso que se encuentra en la parte de acá. Entonces pues suponiendo que la barra utilizada como rígida es la mecánica la que resuelve el problema, así por la ecuación de equilibrio, o sea, vamos a usar la ecuación que la sumatoria de las masas es igual a 0. Entonces por lo tanto lo que se obtiene es que vamos a tomar el peso que tenemos acá y el peso que necesitamos acá y lo vamos a multiplicar por la distancia. Entonces lo que tenemos acá es el peso que se va a multiplicar por 2, o sea, este peso multiplicado por 2 tiene que ser igual al peso que está acá multiplicado por la distancia, entonces multiplicado por 1, entonces va a ser 100 por 1 y el peso que no lo tenemos multiplicado por 2, entonces nos da un total de 50 kilogramos. Pero la barra en realidad es un sólido deformable y como tal podría ocurrir que se rompiese o se deformase demasiado, por lo tanto no sirviese para elevar el peso de 100 gramos. Entonces pues digamos, si la barra no es capaz de soportar todo este peso, lo que va a generar es que se va a romper, entonces pues no nos sirve esa barra. Así que pues como tal ahí podríamos ver la resistencia de los materiales, porque no podemos usar cualquier tipo de barra para hacer este experimento. Entonces hay dos opciones: o la barra resiste, o se rompe, o se deforma. Así que pues para esto es que sirve la resistencia de materiales y la mecánica racional. Bueno, ya como vimos en el ejemplo anterior, si no utilizamos una barra con el material indicado, o puede que funcione, o que se rompa, o que se deforme. Así que pues por eso es importante saber qué materiales vamos a usar a la hora de construir una estructura. Entonces vamos a explicar por qué sucede esto. Cuando se aplica una fuerza externa a un cuerpo, el cuerpo va a responder con otra fuerza, con una fuerza interna. Entonces pues las partículas que se encuentran dentro del material lo que van a hacer es generar una fuerza para volver a su estado normal. A mayor fuerza que se aplique externa, se va a generar una mayor fuerza interna, pero eso va en la capacidad que tengan para aguantar las partículas. Las partículas van a llegar a la fuerza máxima, ya cuando lleguen a eso, lo que va a generar es que se va a romper. Entonces por eso debemos saber calcular muy bien cuál va a ser la resistencia de cada material, para saber qué material debemos usar y qué capacidad podrá aguantar este para nuestra estructura. Bueno, con lo que ya dijimos, aquí vamos a ver cómo es que funciona. Cuando se aplica una fuerza externa, se genera una fuerza interna. Entonces a mayor fuerza externa, mayor fuerza interna. Pero cada material posee cierto tipo de resistencia. Entonces ya cuando llega a la fuerza máxima que puede generar interna, el cuerpo ya no va a aguantar más, entonces va a estar en su punto límite. Entonces si vamos a aplicar más fuerza externa, ya la barra no va a resistir tanto y se va a romper. Por eso es importante el estudio de la resistencia de los materiales. Entonces en conclusión, la resistencia del material lo que se estudia son las fuerzas internas o tensiones. A través de ellas se controla que los cuerpos no se rompan, y las deformaciones, las cuales son que a través de ellos se controlará que los cuerpos no se deformen demasiado. La resistencia de materiales se utiliza mucho en el campo de la ingeniería. Para crear aviones, necesita estudiar la resistencia del metal expuesto a ciertos eventos externos, como son las fuertes turbulencias y cualquier tipo de situación en la que se pueda presentar. Los ingenieros civiles, como para medir la resistencia de sus puentes o presas, ya que se van a enfrentar como al
a la marea del agua o a fuertes vientos. Así que pues la resistencia de materiales es muy importante en todos los campos de ingeniería. El sistema de fuerzas. Se denomina sistema de fuerzas al conjunto de fuerzas que actúan sobre una estructura. Ya puede ser cargas vivas, cargas muertas, fuerzas externas como lo son el viento, la lluvia y todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver qué clases de fuerzas actúan sobre una estructura. Existen diferentes tipos de cargas: carga puntual, carga distribuida, carga permanente o carga variable. Vamos a hablar de cada una de ellas. Las continuas o puntuales es cuando se ejerce una fuerza sobre un punto exactamente. O sea, la fuerza simplemente va a estar ejercida en una parte de la estructura. Carga distribuida o repartida es cuando hay una carga, hay varias cargas que van a estar repartidas sobre un elemento y va a estar muy bien distribuida, así que pues no va a generar desestabilidades en la estructura, por lo cual no es requerido hacer un estudio sobre estas. Carga permanente o carga son cargas que ya van a estar fijas en la estructura, como lo son cubiertas, pisos, cocinas. Son todos los muebles que ya van a estar fijos, son todos los elementos que ya van a estar fijos en la estructura. También están la carga variable o sobrecarga. Son las cargas que están en constante movimiento, como tal pueden estar o no estar, como por ejemplo las personas o los vehículos. Por ejemplo, podemos tener un edificio, una gran cantidad de personas, como también no las podemos tener. Un puente, pueden pasar cientos de autos, pero puede que llegue un momento en el que no atracan, entonces va a haber como que más cantidad de vehículos y eso pues va a generar un peso diferente. Así que pues en esto se va a estudiar todas las posibles situaciones que se puedan presentar en la estructura. Así que por eso hay que realizar cálculos. Bueno, ya como vimos fuerzas activas o cargas, para concluir, esto lo que nos va a decir es que va a haber una carga en la estructura que va a estar fija o no va a estar, pero van a ser cargas externas. Ahora vamos a ver cargas, fuerzas reactivas o reacciones. Esto lo que nos puede indicar es que se van a generar como dos tipos de fuerzas entre dos cuerpos de la estructura. Por ejemplo, una viga me va a ejercer una fuerza sobre una columna y además va a haber otra viga la cual también va a generar otra fuerza sobre la misma columna. Entonces vamos a tener que calcular este tipo de fuerzas para poder hacer que la estructura esté equilibrada. Y bueno, ahora hablaremos sobre estructuras típicas. Vamos a ver un poco de las estructuras más típicas que podemos encontrar. Vamos a ver principalmente las vigas. Las vigas son elementos del tipo definido como barra, cuya función es soportar cargas en un barco. Dada la sencillez de sus componentes, las diferentes vigas pueden ir de sus apoyos. Se pueden clasificar en vigas simples, las cuales están simplemente apoyadas de un extremo, o vigas continuas, que están formadas por una cierta cantidad de bandas iguales o desiguales. Vigas en celosías. Esto más que todo es como una estructura la cual se utiliza cuando se necesita como luz en un espacio muy grande. Entonces lo que nos va a permitir es abarcar un gran espacio y de una forma muy económica. Y también nos va a permitir, digamos, como poner diferentes tipos de luces. Esto más que todo se utiliza como para en un concierto o en un lugar donde se necesite alta iluminación. Bueno, como tal las vigas celosías tienen esta forma. Están compuestas por cordones superiores, por cordones inferiores, por diagonales y montajes. Esto está repartido de una forma equilibrada, la cual la viga va a mantener una estabilidad y no se va a derribar. También podemos encontrar las arches.
Las celchas son utilizadas más que todo para cubiertas. Existen diversos tipos, como la tijera, la polonceado, la inglesa, la Warren, la Pram y demás. Las celchas son una forma muy práctica para economizar dinero, ya que no se utilizan mucha cantidad de materiales y es una muy buena forma para hacer una cubierta. La forma de cubrirla va variando dependiendo de la necesidad que se tenga o el lugar en el que se encuentre. También tenemos pórticos, los cuales son estructuras formadas por un entramo plano de barras no colineales cuyos nudos son rígidos. Se utilizan en edificaciones y estructuras industriales y se pueden representar de la siguiente forma, como lo vemos ahí. También es una forma muy económica de generar una estructura y presenta una gran estabilidad. Pero ya para concluir con la teoría de estructuras, podemos decir que esto lo que nos va a explicar es como qué es una estructura, cuál va a ser la mejor forma de construir y calcular las dimensiones o la forma en la que deben ir los elementos, cuáles van a ser los mejores materiales para esta, cómo calcular su resistencia y demás. Hablamos más que todo fue como de los conceptos básicos de en qué se basaba esto. Por lo tanto, esto lo que nos va a indicar es que cómo preparar una estructura para que esté preparada para cualquier inconveniente que se pueda presentar, ya sean fuertes vientos, un sismo, sobrecargas. Entonces, pues la teoría de estructura es algo muy importante, ya que nos va a decir de qué forma y cuál va a ser como que la forma más económica y la mejor forma para construir una estructura. Y ya con esto finalizamos el video y muchas gracias por verlo hasta aquí.